Los dioses de larga vida. And here's the jealous fighting gods. Y aquí están los dioses envidiosos, Here are the humans, los humanos, suffering from birth, sickness, and old age. sufriendo del nacimiento, del envejecimiento y de la muerte. Here are the hungry ghosts. Los espíritus hambrientos They're shown with big belly siempre aparecen con estos vientres tan enormes and the tiny little neck. y un cuello muy fino, muy pequeño, muy estrecho. Their appetite is huge. Tienen mucho apetito siempre, But even if they find some food or something to drink, pero aunque encuentren cosas para comer o beber, it won't go down. no baja, no pasa por el cuello. Even if it goes down, it feels like melted iron in their Y cuando stomach. consiguen que tragarse alguno de estos alimentos, sienten que como si fuera hierro fundido, quemándose en la barriga. Here's the animal realm. Y aquí vemos el reino animal. It looks very pleasant Y aparentemente parece muy agradable. until we think about it carefully. Y hasta el momento que lo examinamos con más detalle. Because the animals also suffer from hunger and thirst. Porque también los animales sufren de hambre y sed. And they're always afraid of the bigger animals coming to eat them. Y siempre tienen el temor de que algún animal más grande se los coma. And then we see the hell realms. Y aquí vemos el reino de los infiernos, This is the king of hell. el rey de los infiernos, And they suffer from heat and cold. y sufren de frío y calor. They suffer from getting sliced up by the leaves of trees that are like knives. Y tienen miedo de que las hojas de los árboles son como espadas, como cuchillos, y los van cortando a tiras. So it sounds kind of like a crazy idea Es como una idea totalmente loca, until we think about the sushi bar. hasta que pensamos con el bar, el sushi. Sushi bar. Sushi bar. And they like to put the live fish on the table. Y ponen un pez vivo sobre una mesa. And slice with a big knife. Y estando vivo el pez, los cortan a rodajas. This is the hell realm. Esto es el ámbito de los infiernos. So this is called the wheel of life. Y esto le llamamos la rueda de la vida. Yeah, and this fellow is called Yama. Y este personaje es Yama. Yeah. So he is the Lord of Death. Es el señor de la muerte. And he is waiting to pounce on us. Y está esperando el momento para cogernos a nosotros. Because death can come at any time. Porque la muerte puede llegar en cualquier momento. We all hope that it will come later, Todos tenemos la esperanza de que va a tardar en llegar, but there's no guarantee. pero no hay ninguna garantía. So we have to prepare. O sea que nos tenemos que preparar. And that's what we do with our Dharma Y practice. eso es lo que hacemos con nuestra práctica del Dharma. If we live well, Si vivimos bien, then we'll be prepared to die well. estaremos preparados para morir bien también. Yes. Any questions? ¿Alguna pregunta? Bueno, No, Pretty clear, yeah? era bastante claro, muy ¿no? claro. Muy claro. Okay. Because this is a more clear description of the human psychology. Not only human, Yes. Right. all right. Yes. Es como Right. Because también- today we have a lot of theories and description of different specialists, but not getting well between them. I think it's more difficult to see, clarify. ¿Lo puedes explicar también Claro, en claro. castellano? No, le digo simplemente que es la descripción más clara del cuadro psicológico humano, no solo humano, sino de todos los seres. Pero que la dificultad que encontramos hoy en día es que con tantas teorías psicológicas y de otro tipo, pues no hay quien se aclare, que son contradictorias.
Human psychology has been pretty similar since early times, I think. De hecho, la psicología de los humanos ha sido más o menos siempre la misma, no ha cambiado mucho. And we can say that Buddhism is actually a system of psychology. Podemos decir que en realidad el budismo es un sistema, una manera de entender la psicología. Because it's really a system of understanding the afflictions of the mind Porque es una manera de entender las aflicciones de la mente and how to relieve them. y cómo aliviarlas, cómo eliminarlas. Yeah, good. Since the 1960s, Desde los años 60, Western psychologists have been borrowing from Buddhism heavily, Evelyn. much borrowing. Y entonces ya de la psicología desde los años 60 pues ha estado preocupado también con el budismo, de cómo encajar todo esto. They don't always acknowledge that they're borrowing from Buddhism. A veces de hecho han sacado conceptos del budismo, pero no siempre lo reconocen. But many, maybe most psychologists say in the United States are borrowing Buddhist techniques of dealing with the Pero la mental mayoría, afflictions. muchos de los psicólogos en Estados Unidos, de hecho, han sacado sus ideas del budismo, aunque no lo reconozcan. Very useful. O sea que el budismo es algo muy útil. Okay, so next. Y ahora, Thank you. Now we can put it back. Okay. So here is my PowerPoint. aquí tenemos el PowerPoint. A few introductory remarks. Unas cuestiones simplemente como introducción. What does it mean for women when the image of human perfection is male? O sea, con relación a las mujeres tenemos que tener en cuenta que la mayoría de imágenes de la iluminación, del despertar, son masculinas. Because in many world religions, En muchas religiones mundiales, the ideal of human perfection is male. la idea de la perfección humana es una imagen masculina. The Buddha was El male, Buda era Lao Tzu was humano. male, Confucius, Jesus, Muhammad, peace be upon him, all male. Eran todos hombres las imágenes que tenemos del despertar. In the Hindu tradition, we find female deities, En la tradición hindú sí que se encuentran imágenes femeninas, but they are usually the consort, the wife of the male god. pero normalmente es la consorte o si la pareja, digamos, del dios que es masculino. And the ones who appear alone are often very wrathful. Cuando vemos imágenes que no son de consorte, sino que son por ellas mismas, normalmente la imagen es como muy airada. Very terrible, like Kali and Durga. Kali, Durga, son imágenes como, como feroces. So, as I will show you, in Buddhism, of course, the central image is Buddha Shakyamuni. En el budismo, la imagen central, evidentemente, es Buda Sakyamuni, And many other Buddhas, mostly male. pero normalmente siempre son imágenes masculinas. So one time in Dharamsala there was a conference of Western Dharma teachers meeting with the Dalai Lama. Una vez en Dharamsala hubo un encuentro de maestros del Dharma occidentales con el Dalai Lama. And Sylvia Wetzel, a woman teacher from Germany, Y una maestra, female, what's her name? Sylvia Wetzel, Silvia Wetzel, una maestra alemana, she asked the Dalai Lama and everyone there to engage in a visualization. y pidió al Dalai Lama y a todos los participantes del encuentro
que hicieran una visualización. She said, imagine that you walk into a temple. Y dijo, ahora vamos a imaginarnos que entramos a un templo And the central image is female, y vemos que la imagen principal es femenina and all the enlightened beings around that figure are female. y vemos también que todos los seres iluminados a su alrededor son también mujeres. And all the figures on all the walls are female. Y vemos también que todas las imágenes que hay alrededor de las paredes también son de mujeres. And the picture of the Lama on the altar is female. Y que la foto principal del lama más importante también es una mujer. How do you feel? ¿Qué sentimos? ¿Qué sentís al ver todo este entorno? And for the first time, His Holiness the Dalai Lama and the other male lamas there got it. Y por primera vez el Dalai Lama y todos los demás maestros también, hombres que estaban ahí, pues captaron la idea. Fue la primera vez. They understood what it must feel like for women walking into a Buddhist monastery. Pudieron entender lo que pueden sentir las mujeres cuando entran por primera vez en un templo budista. Okay, so of course in the Tibetan tradition, En la tradición tibetana there are images of female enlightened beings. sí que hay imágenes del despertar femeninas. Even in the earliest Theravada tradition, which is practiced in South and Southeast Asia, Incluso en la tradición primitiva, digamos, Theravada, que se practica en el sur de Asia, women can achieve liberation, la mujer puede alcanzar la liberación, which is the goal of the path for the Theravada. que claro que es el objetivo principal de la tradición Theravada. In the Mahayana tradition, the goal is to become a Buddha, En la tradición mahayana, el propósito, el objetivo es convertirse en Buda. and in the mainstream Mahayana, all of the Buddhas are male. Y en la corriente, digamos, mahayana es que todos los maestros son hombres. But we do have some images of female bodhisattvas. Tenemos algunas imágenes de mujeres bodhisattvas. So, in theory at least, a woman could practice as a bodhisattva in female form, O sea, en teoría, las mujeres pueden practicar el camino del bodhisattva, on all the paths and stages to Buddhahood, pasando por todas las etapas y niveles hasta llegar a convertirse en una Buda. in theory could be a female bodhisattva for 3 countless eons. That's what it takes to become a Buddha. En teoría, una mujer puede ser una bodhisattva después de eones de practicar, But in the final lifetime, in the mainstream Mahayana, she would then have to take a male body. pero en el contexto mahayana, para alcanzar ya los últimos niveles antes de convertirse en un Buda, o sea, el cuerpo ha de ser de hombre, no de mujer. How do we know that? ¿Y cómo lo podemos saber? Well, because the Buddha is said to have 32 major and 80 minor marks. Se dice pues que un Buda debe tener 32 Major and 80 minor marks. Or características, 32 Marcas. características para ser un Buda y 84 señales. And one of them is a male sign. Una de las características es que ha de ser un cuerpo de hombre. It's a horse-like organ. Horse-like. Horse-like. Ya, el órgano Okay. de caballo. Horse. Like a horse. Como un caballo. Uh-huh. So, yeah. So, what? I mean, how do we make sense of this? ¿Y qué sentido, bueno, cómo puede tener eso sentido? But that's what the texts say. Pero los textos dicen esto. So that means that women in the mainstream Mahayana cannot become male because they don't have one. O sea que a partir de ahí tenemos que llegar a la conclusión que las mujeres, al no tener este órgano, pues no pueden alcanzar la iluminación. But in the Vajrayana tradition, Pero en cambio en la tradición vajrayana, which is the other branch of Mahayana, que de hecho es una rama del Mahayana, they say that we can become a fully awakened Buddha in this very body, in this very life.
Se dice que sí, que las mujeres pueden llegar al despertar en esta vida y que en este cuerpo. They say that anyone can do that, meaning women also can do that. Todos los seres lo pueden alcanzar, todos los seres humanos lo pueden conseguir, incluso las mujeres, claro. So, logically speaking, a woman could achieve perfect awakening in a female body. O sea que con un cuerpo de mujer se puede alcanzar el despertar. And a number of beings have. Y de hecho ha sido así con relación a muchas mujeres. For example, we have the story of Tara. Por ejemplo, tenemos la historia de Tara. Tara was very precocious, very excellent in her practice. Se dice que Tara era una mujer excelente a nivel de práctica. She had a group of male friends. Tenía un grupo de amigos, hombres, And they said, oh, you're about ready to become a Buddha. y le dijeron un día, bueno, de hecho tú eres tan buena practicante que estás a punto de convertirte en una Buda. You'd better take a male body. O sea que mejor ya consigas tener un cuerpo de hombre. And she said, oh, so many beings have become enlightened in male form. Y ella contestó, bueno, de hecho muchos hombres muchos seres han conseguido despertar en forma de hombre, But very few have become awakened, fully awakened in a female body. y en cambio han sido muy pocos los seres que con el cuerpo de mujer han alcanzado la iluminación. I will become a Buddha in female form. Y entonces yo voy a convertirme en una Buda con mi cuerpo de mujer. And she did. Y esto es lo que hizo, So we have an example. o sea que tenemos un ejemplo de todo esto. So now here we again see the images of women in the Buddhist texts. Vemos de nuevo las imágenes de las mujeres según los textos budistas. Yesterday I didn't have a clear image of Mahamaya having the dream of the white elephant. Ayer ya os conté Mahamaya, la madre de Buda Sakyamuni, cuando tuvo el sueño del elefante. And here she is giving birth. This is kind of a close-up. Aquí es cuando en el momento del nacimiento. And here you see the baby Buddha coming out of her right side, completely clean, right? Vemos que de su lado derecho nace el Buda totalmente limpio. Okay, here's the Buddha leaving the palace. Aquí vemos al Buda mientras salía del palacio. And then he sees the four sights. Y ve las cuatro características de la vida. A sick person, an old person, a dead person, Una persona enferma, una persona vieja, mayor, muerto, and over here a renunciant. y aquí un renunciante. And he cuts off his long hair Y se cortó su larga cabellera, and gives away his silken princely garments abandona sus ornamentos de seda de príncipe and goes off to seek the truth. y se decide ir en búsqueda de la verdad. Okay, and yesterday we saw the image of Sujata giving the milk, Y ya vimos right? allí la imagen de esta mujer cuando le daba de comer. So many pictures of women serving men. O sea que vamos a encontrar en los textos muchas imágenes de mujeres sirviendo a los hombres. Helping men on their path. De hecho, ayudando a estos hombres a seguir el camino. And when the Buddha was sitting under the tree, they say that he was assaulted by the armies of Mara. Se dice que cuando estaba Buda sentado bajo el árbol, fue asaltado por un montón, digamos, de maras, de seres que les llamamos maras. And Mara is portrayed as an evil tempter god. Y maras se entiende que son como dioses o diosas, o goddesses o gods. Evil tempter god, Mara. This Dioses, later. dioses que juegan con las tentaciones del otro. And Mara sends his sensual daughters to seduce the Mara- young prince. Mara le mandó a sus hijas
para que cayeran las tentaciones Buda, to try to dissuade him from his goal. intentando que abandonara el propósito de llegar al despertar. But the Buddha overcame these temptations Pero se dice que Buda superó todas estas tentaciones and achieved the final goal. y consiguió el objetivo último del despertar. Bingo! Perfect awakening. Bingo. El despertar perfecto. Okay, so here are some of the images of the Buddha that we see. He is the perfect male. Entonces esta imagen es de las típicas que podemos ver del Buda, es una imagen perfecta, masculina. He has blue-black hair in 108 curls, all clockwise. Tiene el pelo de color azul con 108 bucles enredados por toda la cabeza. He has shoulders like a bull. Tiene unos buenos hombros. He has ears that reach down to his shoulders. That's a sign of wisdom. Estas orejas más bien largas que le llegan hasta los hombros es un símbolo de sabiduría. He has arms that reach to the knees. Los brazos le llegan hasta las rodillas. In his palms and on the soles of his feet, he has the dharma wheels. En las palmas de las manos y en las plantas de los pies tiene ruedas del Dharma. Between his eyebrows, he has a coil that reaches out for 80 yojanas. It's a very long. 80 yojanas. Yojanas. Yes, yojanas, I don't know. 80 Como, yeah, long distance. como una distancia, como tornillos, como es, como Un pelo. bucles. Un pelo. Entre, it's like yes, It's a coil. a coil, como That un reaches bucle, out. sí, que Vamos, le llega. como el caballito este. Sí, Un bucle aquí. un bucle que le llega a mucha distancia. So, for example, whenever we do prostration, Por ejemplo, siempre que hacemos postraciones, we're creating the good impressions creamos unas huellas positivas that will result in these signs of a Buddha. que esto dará como resultado tener en algún momento estas señales de Buda. When we touch our hands to the floor, Cuando nuestras manos tocan el suelo, we're making the good karma to have dharma wheels on our palms. estamos creando un buen karma para que algún día tengamos estas ruedas del Dharma en las palmas de las manos. And when we touch our forehead to the floor, we're creating the imprints to have this, yeah. Y cuando tocamos la frente, con la frente en el suelo, estamos creando también las causas para algún día tener este bucle de larga distancia, que es como un señal de que eres un Buda. Yes. Okay. So we see many, many images of the Buddha. Oh, the golden color. His skin is golden. También otra característica normalmente que vemos es que el color de la piel es dorada, es de un color dorado. And his radiance is so great that the wild animals, instead of attacking him, they all make prostrations. Y su radiación es tan enorme, tan fuerte, que los animales en vez de atacarle lo que hacen es hacerle postraciones. So here you can see the tiger and the elephant all making prostrations. Vemos a los elefantes, los tigres postrándose ante el Buda. So, and he has this radiance. Y tiene esta radiación a su alrededor. This is the image in Bodh Gaya where the Buddha achieved enlightenment. Esta es la imagen que está en Bodh Gaya, donde Buda alcanzó la iluminación. You can see his aura. Podemos ver su aura alrededor. And every day, thousands, millions of people come to pay homage to him. Hindus, Buddhists, everybody. Cada día en Bodh Gaya pasan miles, millones de personas de todas las tradiciones, tanto hindús como budistas, para hacerle homenaje. They make offerings of robes and bowls, alms bowls, and so on. Ofrecen ropas, ropajes y comida a esta imagen. There's again the wild elephant who was going to attack him, but changed his mind and decided to make prostration. Vemos de nuevo este elefante que en vez de atacarle le hace postraciones.
Okay, and the Buddha attracted disciples of all kinds. Y Buda pues atrajo discípulos de todo tipo. These are his first 5 aristocratic friends. Estos son los primeros amigos aristocráticos, compañeros en el sendero, sus primeros discípulos. They said they wanted to follow him. Les dijo que querían seguirle a él. He said, "Come here." Y dijo, venid aquí. And immediately their heads were shaved and they were clad in robes. Y automáticamente los 5 se quedaron sin ningún pelo, o sea, rapándose las cabezas y los ropajes de monje, de manera automática. Okay, there they are. Aquí están los 5. And this, of course, is in the Deer Park in Sarnath, where he gave his first Su teaching. primera enseñanza la dio en Sarnath. Esos son los siervos. That's the teaching of fearless mudra. Es el mudra del... No, teaching mudra, sorry. El mudra de la enseñanza. And here's the Buddha passing away. Y aquí está el Buda cuando murió. They call it the sleeping Buddha, but actually he's dying. Se le llama el Buda durmiente, pero de hecho es la imagen de cuando murió. So one passage in the text say that the nuns came to say goodbye and they cried and some tears fell on the Buddha. Se dice que cuando murió monjas fueron a despedirse de él y que sus lágrimas cayeron. So the tears. The tears fell on the Buddha and the monks were very critical. They were very unhappy about this. Y que las lágrimas cayeron encima del cuerpo del Buda y que los monjes se enfadaron mucho para que pasara esto. So again, it's sort of like women are emotional, they can't control their feelings. Una vez más, esta imagen de las mujeres que no pueden controlar sus emociones, que son como muy sentimentales. But here we see the monks also crying. Pero también vemos aquí monjes que están llorando. So I like to collect images of the Buddha passing away. This one's from Burma. A mí me gusta coleccionar imágenes de la muerte de Buda. Este es de Birmania. Burma. De Birmania. This is from Cambodia. Este es de Camboya. From China. De China. Also from China. También este es de China. This one is from Laos. Este es de Laos, veos. Now, this is local village art in Bodh Gaya. Este es un Local village art. es arte de un pueblo específico, local, digamos, el arte local de India. In Bodh Gaya. En Bodh Gaya. And I show this just to show that not all Buddhist art is good art. Lo muestro para que veáis que no todo el arte budista es es arte bueno. But if they put up an image of the Buddha, they get some donations. So they like Lo que to. pasa es que si hay una imagen del Buda, la gente va haciendo donaciones. So we see some very ancient Pala dynasty images. This is from around the 9th century. Esta es una imagen del siglo IX. And multiple images of multiple Buddhas. También estas imágenes de múltiples Budas. So it reminds us that Buddha Shakyamuni was just one of many, many, countless Buddhas. Y esto nos da la idea de que Buda Shakyamuni simplemente era uno de los innumerables Budas que han habido. So in the Mahayana they say not only can all beings become Buddhas, but that we will become Buddhas. It's just a matter of time. En el Mahayana se dice que todos nosotros vamos a convertirnos en Budas, que simplemente es una cuestión de tiempo. This is a plastic Buddha from Malaysia. ¿Plastic? It's a kind of Es acrylic. Acrílico. ajá, en Malasia. This again is Burma. Esto también es la imagen de Birmania. The white marble, you always know that it's Burmese. Cuando es de mármol blanco es de Birmania.
This is Japanese. japonés, The Korean, Corea, also Korea. esta es una imagen también coreana, Huge Buddhas. es enormes, budas enormes, Now there is almost like a competition to build the biggest Buddha. casi que hay una competición a ver quién puede construir el Buda más grande. This is in Tibet on the way from the airport into Lhasa. En el Tíbet, desde el aeropuerto a Lhasa, vemos esta imagen ahí, It's carved right into the mountain. y esto es parte de la montaña. This is a bronze Buddha up in Ladakh. Un Buda de bronce en Ladakh, It's 2 stories high. como de 2 pisos de altura. And this is a Maitreya Buddha. That means the future Buddha, the Buddha to come. Es una imagen de Maitreya, el próximo Buda. And this is a Maitreya Buddha up in Ladakh. It's over 1,000 years old. Esta imagen de Maitreya en Ladakh tiene 1000 años. Also about 3 stories high, carved Yes. right into the mountain. 3 pisos de altura en las montañas. Some are very small. Algunos son muy pequeñas. And this is Avalokiteshvara, the Bodhisattva of compassion. Esta es la imagen de Avalokiteshvara de la compasión. In India, the most popular aspects of Avalokiteshvara, there's a 2-arm, 4-arm, 1,000-arm. En India las imágenes más populares, digamos, de Avalokiteshvara, But then they're all male. es de 2 brazos, 4 brazos o 1000 brazos, pero todos son imágenes masculinas. This is a medicine Buddha. You can usually tell the medicine Buddha is dark blue in color. El Buda de la medicina normalmente lo vemos de color azul oscuro. This is a Thai Buddha. They're usually a bit skinnier than Los budas tailandeses normalmente un poco más delgados. also Thailand. También es de Tailandia. This is a modern Buddha. Un Buda de la época moderna. Modern image. También esta. And here's an illustrated children's book about the life of the Buddha. Y aquí es un libro para niños ilustrado sobre la vida del Buda. In China, we see the Buddha becoming a celestial figure, not Oh. oh. How do you come back? I don't know. No, it's with a mouse, probably. El mouse. You were... Ahora. Okay, so we see that the Buddha becomes almost celestial, larger than life. Not just a human who becomes awakened, but a celestial figure. Where is that? Here. Ya, bueno. But I mean, this is In not- China. En China vemos imágenes celestiales del Buda, que no encaja con la idea de que es un ser ordinario como todos, sino que es un ser especial, celestial. And on both sides, instead of the monks that we see in India, we find 2 bodhisattvas who look sort of androgynous. No, y a veces vemos estas imágenes a su alrededor de más bien andróginas. Okay. Sometimes we see the head of the Buddha disembodied. It could be that the image has been destroyed. A veces encontramos imágenes del Buda solo de la cabeza, y se supone que el resto fue destruido en algún momento. We also see the Buddha portrayed in film. También vemos el Buda ilustrado en algunas películas, como esta. This is Keanu Reeves as the Buddha. Keanu Reeves. Yes. He's part Hawaiian, so that's Yes. close enough. En parte es de Hawái, o sea que So again, we see in Tibetan art in particular multiple Buddhas portrayed. en el arte tibetano, sí, vemos diferentes formas, múltiples formas de representación del Buda.
on the walls of temples. en las paredes de los templos. And here again we see Avalokiteshvara, the Bodhisattva of compassion, here with 4 arms. Aquí vemos de nuevo la imagen de Avalokiteshvara, la energía de la compasión, en la forma de 4 brazos. Also looking quite androgynous. También con una imagen más bien andrógina. And many of the Buddhas start to look very feminine in quality. Y muchos budas en realidad tienen una cualidad muy femenina, parecen seres femeninos. Still male, but Siguen- sometimes looking very female. Siguen siendo, se entiende que son masculinos, pero son imágenes masculinas, pero de hecho tienen aspecto muy femenino. And then eventually we see Tara, who is a Buddha in female form. Y después vemos también a esta figura de Tara, que es el despertar en forma femenina. She has 21 different aspects. Tiene 21 aspectos diferentes. The most popular green aspect, where she represents virtuous activity. El aspecto más popular es el de Tara verde, que representa la virtud, la actividad sabia. This is the one in Bodh Gaya. If you close your eyes and you reach her straight ahead, then your wish comes true. If you close your eyes and you walk straight ahead and you reach her, then your wish will come true. O sea, si cierras los ojos y vas en dirección todo recto y llegas a tocarla, los deseos van a cumplir. Esta Tara está en Bodh Gaya. Vamos. Here's White Tara. She represents long life. Tara blanca, que representa la larga vida. So if we're a Dharma practitioner, we want to live a long life, Si right? somos practicantes de Dharma, todos queremos tener una larga vida. If we're a butcher, short life is okay. Si fuéramos carniceros, una vida corta pues ya estaría bien. But so to help us live a long life as a Dharma practitioner, we can ask the help of White Tara. Pero si realmente queremos una larga vida para así para poder practicar el Dharma, podemos eso pedirlo a Tara blanca. Okay, again, Avalokiteshvara, Avalokiteshvara de nuevo, looking more and more female. cada vez con un estilo más femenino. Here she is with 1,000 arms, 11 heads. Y aquí vemos la misma He, imagen. he's still he. Sigue siendo una imagen masculina, en este caso de 1000 brazos And y 11 heads. y 11 cabezas. Here's a Chinese representation of the 1,000-arm La Avalokiteshvara, representación de Avalokiteshvara de 1000 brazos china, carved out of wood. en madera. And eventually, after a couple of hundred years in China, she becomes female. Y después de unos 200 años, finalmente esta imagen de Avalokiteshvara se convirtió en una imagen femenina, de una mujer, And they call her Kuan Yin. y se la llamó Kuan Yin. Now, how did this transformation occur? ¿Y cómo sucedió esta transformación? Some people say that the tradition was just like way too male, much too male. Se entiende que la tradición es muy, digamos, muy masculina. But some say that Buddhism needed a female figure. Y se dijo entonces también que había la necesidad de tener alguna imagen femenina. Some also say that they associated compassion with women. También hay la versión de que se asociaba a la compasión a las mujeres. So, now, further on in China, we find she starts looking very much like the Madonna. Parece realmente a la Madonna, la Cristian Madonna, Like the Como la Christian Virgen, Madonna, ¿no? the Virgin. la Virgen. But holding a vase in her hand, Sosteniendo una vasija en la mano and sometimes a child. y a veces incluso un niño o niña, son o no sabemos si una niña o un niño. These fantastic images of Kuan Yin. Imágenes fantásticas de Kuan Yin.
And she's, from her vase are flowing all the blessings, all the compassion. Y ahí está surgiendo toda la compasión, todas sus bendiciones. And there are many stories in China of her supernatural powers. Hay muchas historias en China de sus poderes sobrenaturales To heal and to bring protection. para curar, para proteger. This is a modern image. Una imagen moderna. Kuan Yin. Kuan Yin. Seguimos con las imágenes de Kuan Yin diferentes. A popular Chinese image. Esta es una imagen popular china. And we also have human figures who are thought to be bodhisattvas. This is one nun from Vietnam. Esta es la imagen de una monja de Vietnam y que también se considera como imágenes de bodhisattvas. Yeah, she was a princess who was said to have become a bodhisattva. Fue una princesa y que se dice que se convirtió en bodhisattva. And monks, great monks, is one who came from China to Malaysia who are thought to be great bodhisattvas. Y también hay imágenes de monjes que se les considera bodhisattvas. This is a layman from Sri Lanka, Dhammapala, who also was thought to be like a bodhisattva. Es un hombre laico que también se le consideró que era un bodhisattva. Reviving Buddhism in India and so on. Hizo revivir, digamos, el resurgir del budismo en India. And here's a great Vietnamese bodhisattva who set himself on fire to protest the oppression of the Buddhists in Vietnam. Un budista que considerado también un bodhisattva que se inmoló en protesta de la represión del budismo en Vietnam. Under the American puppet dictator Diem. Bajo el dictador Diem. American americano. In 1963. En 1963. And when they cleared away the ashes, they found his heart. Y cuando ya iban a sacar las cenizas, encontraron su corazón. And of course, people regard His Holiness the Dalai Lama as a great bodhisattva. Y por supuesto también Dalai Lama está considerado un bodhisattva. And the Lama Tsongkhapa. Lama Tsongkhapa. And this is a 11th century woman, Machik Labdrön, also thought a great practitioner. Machik Labdrön del siglo XI, una gran practicante. This is a bodhisattva up in Spiti Valley, up in the Himalayan region, just passed away recently. A monk? A monk. Un monje, también considerado un gran bodhisattva de las zonas de Spiti de los Himalayas. Now this is the Buddha boy. Have you heard of the Buddha boy? El niño Buda. He visto algo en internet. He appeared in Lumbini. He had been sitting under a tree for 6 years with no food. 6 years. Y bueno, esto ha salido en YouTube, ¿no? Estuvo parece ser 6 años sin comer. No food, no water, just sin agua, meditating. simplemente meditando en Lumbini. So he spoke. He started to give some teachings. It sounded a little bit like Buddhism. Empezó a dar enseñanzas, habían aspectos muy similares al budismo, por lo que And then decía. so many thousands of people came to get his blessing. He disappeared again into the forest. Y entonces empezaron a llegar gente para recibir sus bendiciones, miles de personas, y finalmente huyó a las montañas de nuevo. So now when the Buddha died, he said, take my relics in into the 4 directions and use them as an object of respect. Cuando Buda murió, dejó reliquias y dijo, los lleváis a las 4 direcciones. So you find these stupas all over India, all over Burma, commemorating the burial site of the great beings. Y encontramos de esta manera lugares en India que hay grandes estupas que se supone que es donde se reúnen estas reliquias. This one was just found in Bodh Gaya. Esto es lo que está en Bodh Gaya. This is Cambodia.
Laos, China. Also China, you know Shaolin Temple, Shaolin Kung Fu. Sí. This is Shaolin. Yeah. Great graveyard. This is a stupa, a Japanese style stupa in Calcutta. Una stupa de estilo japonés en Calcuta. This is Vietnam. Oh, it's nice. This is up in the Indian Himalayas. En los Himalayas de India. This is, also Himalayas. También en los Himalayas. This is Tibet. Esto es el Tíbet. And this is Nepal. Nepal. ¿Cuál es el? Stupa. Like where? Nepal. Outside the edge of Kathmandu. Kopan? Is it? Kopan monastery? Maybe? I'm not really sure. It's called. It's too big. This is too big. Oh, maybe. No. No, I don't think so. No. It's Another not place. Parping, I think. Parping. Okay, this is Mongolia. Okay. So, in any case, you see that we find images of enlightenment in both male and female form. En definitiva, podemos decir que disponemos imágenes del despertar tanto masculinas como femeninas. So you might be surprised to find that in Tibetan monasteries every morning, Quizás nos sorprenda que en los monasterios tibetanos cada mañana the monks are praying to Tara, a female Buddha. todos los monjes hacen plegarias a Tara. In the evening again, they're meditating on Tara, a female Buddha. Y a la noche igual meditan en Tara, que es una imagen femenina del despertar. And when they practice the visualizations, they can practice visualizing themselves as a female Buddha. Y cuando se visualizan ellos mismos como mujeres. So both the men and the women can visualize themselves either as a man or a male or a female Buddha. O sea que tanto hombres como mujeres, la práctica es que nos visualizamos tanto como hombres como mujeres. So in a sense, enlightenment is beyond gender. O sea que podemos llegar a la conclusión de que el despertar va más allá del género. And practitioners, whether male or female, if they work diligently, y los practicantes, sean hombres o mujeres, si practican con diligencia, can achieve the final goal. Pueden alcanzar el objetivo último. So in theory, at least, it should not matter whether we're male or female. O sea que en teoría no importaría si eres hombre o mujer. So, on the other hand, the social reality is rather different. Por otro lado, lo que es la realidad social es muy diferente. Women have certain obstacles that they face. Las mujeres tienen ciertos obstáculos que han de afrontar. Of course, men have obstacles too. Por supuesto, también los hombres tienen obstáculos. So I'd like to ask you, I'd like to open it up as a discussion of, what obstacles do women face, and do women face more obstacles than men? Y entonces pues me gustaría abrir el tema y cuáles son los obstáculos que creéis que las mujeres tienen o cuáles son los de los hombres en comparación con de las mujeres. So, what do you think? Entonces, ¿qué pensáis de esto? A veces como mujer hay esta imagen como más fuertes de la energía esta la irada, por ejemplo, como la de Varja la Kilava o algo así. La imagen. Sí. There are some images of women which are very wrathful. Sí, que creo que es muy importante también tener estas imágenes, porque creo que siempre como mujeres hemos tenido imágenes mucho más dulces
y que está muy bien. She says that it's very interesting that we can visualize ourselves as these wrathful deities, because usually our conditioning is that we must be calm and very service, very quiet, and you know, just the contrary of wrathful energy. So do you think it's interesting? Right. Well, the wrathful images can be either male or female. Las imágenes estas airadas, feroces, pueden ser tanto masculinas como femeninas. And the wrathful imagery is said to be in order to overcome the very strong delusions of the mind. Y la idea es de que estas imágenes airadas es para eliminar las emociones conflictivas más fuertes de la mente. It's not saying that we can be angry. No quieren decir que nos tengamos que enfadar, que esto está bien. It's never a good thing to be angry in Buddhism. Sorry? It's never a good thing to be angry. Nunca in parece Buddhism. como algo positivo en el budismo el hecho de enfadarse. They say that anger destroys all of our roots of merit. Se dice que el enfado destruye todas las raíces del mérito. So at the end of the day, we dedicate the merit, right? Al final del día solemos dedicar toda la energía positiva generada. The idea is that if we accumulate great merit, but we get angry, then we destroy all of our merit. La idea es que si hemos acumulado mucha energía positiva, mucho mérito, si nos enfadamos perdemos toda esta energía acumulada. But if we accumulate great merit and then we give it away, Pero si hemos acumulado gran mérito y entonces lo ofrecemos, esto ya es. even if we get angry, we can't destroy it because we already gave it away. Como lo hemos ofrecido, lo hemos dedicado, aunque nos enfademos posteriormente, ya no lo perdemos, porque lo hemos dedicado, lo hemos ofrecido. So there was a trend in Western psychology to say that it's very good to just release our anger, just express it. Había una tendencia en la psicología occidental que daba una imagen muy positiva de expresar el enfado, de sacarlo hacia afuera, que eso era bueno. In the 60s, this was very popular. En los años 60 era una práctica muy común. And many women liked this idea Y hay muchas mujeres que les gusta esta idea de expresar la ira, because they felt that they'd been holding in their anger for years. porque sienten que durante años han estado reteniendo esta energía de enfado. And they felt justified in releasing and expressing their anger. Y era algo, entonces es algo muy justo el hecho de poder expresarlo finalmente, de sacarlo hacia afuera. But the Buddhist teachers said that this is not really a good idea. Pero según las enseñanzas budistas no es una buena idea. We need to learn how to transform our anger, Necesitamos aprender cómo transformar esta energía del enfado to get rid of our anger. para poder eliminar el enfado que está en nosotros. Not just to suppress it, No esto se trata de reprimir, because it's true. If we try to suppress it, then it may just come out greater than ever. porque si lo que hacemos es reprimir esta ira, nos arriesgamos que un día salga como una explosión. But if we express it, it doesn't necessarily mean that it will get less. Pero si expresamos esta ira no implica que disminuya. In fact, the opposite is true. De hecho, sucede todo lo contrario. If we express our anger, then we get in the habit of expressing our anger, and then we never can learn to control Si it. expresamos nuestra ira, lo que hacemos es alimentar esta actitud de expresar la ira y cada vez tendremos más. So the idea in Buddhism, at least, is that we need to learn to work with our anger. Si la idea en el budismo es que tenemos que aprender a trabajar cómo afrontar esta energía de la ira And gradually learn to control our anger. y a la larga, con el tiempo, aprender a controlar esta energía de la ira. We use the image of putting water to put out the flames of anger. La imagen es de ir tirando gotitas de agua en la llama de la ira.
So the water is symbolic of compassion that we feel for the person who is attacking us. El agua sería el símbolo de la compasión de la persona que nos está haciendo daño. If someone abuses us or accuses us or attacks us, Cuando alguien se abusa de nosotros, nos ataca, instead of responding in the same way, en vez de responder de la misma manera, we respond with loving kindness and compassion. nuestra respuesta tendría que ser amorosa y compasiva. So that's the Buddhist view. Esto es la teoría budista de esto. No podías decir así. Does it make sense? ¿Tiene sentido en lo que dices? Okay. So of course it takes practice. Tiene que ver con la práctica. Yeah. And of course, in the women's movement, especially in the 60s, they were talking about righteous anger. Sobre todo en el movimiento feminista de los años 60 también se hablaba de talk about what? Righteous anger. Del enfado, de la ira intrépida o algo así, ¿no? Because women were waking up for the first time to their own oppression. They're just starting to get it. Yeah. Y es normal porque era la primera reacción de las mujeres, empezaban a darse cuenta de todo lo que que habían vivido, ¿no? Aguantado y sufrido. Of course, many women felt very angry when they Y por realized. supuesto cuando te das cuenta de esto, pues te enfadas muchísimo. Era una época en la que había esta ira desde las mujeres. So what else? Pues ¿qué más se os ocurre sobre el tema? Do you think that women have more obstacles? ¿Pensáis que las mujeres tienen más obstáculos que los hombres? Yo creo que no es que tengan más. A lo mejor pueden expresarlo de otra manera porque el hombre a lo mejor pone de diferente manera su esfuerzo en una cosa que la mujer. Porque piensa, a lo mejor, digamos, no piensa tanto a lo mejor con el pensar la familia. Tengo que estar con la familia, cuidar a mi hijo. Esto es a veces un obstáculo que uno se puede poner o excusa también para no hacer una cosa a la otra. No, what I think is sometimes women don't do the same because have another things in mind like family, daughters, sons, and the man is think another thing. I don't know why, but sometimes it's like an excuse. I can do that because I have to do that, and the men have another excuse too. But it's not different in the end if you put the effort for anything. For me, it's quite the same, but different way. Okay. Yes, indeed. In most countries, in most cultures around the world, women do the majority of the household work. Sí, de hecho, en muchas culturas, en muchos países, las mujeres son las que se encargan de mantener, de llevar la casa, digamos, de la familia. So whereas a man might go to work for 8 hours a day, the woman's work begins early morning and lasts until late at night. Mientras que los hombres acostumbran a dedicar 8 horas de trabajo durante el día, la mujer desde temprano por la mañana hasta muy tarde por la noche están dedicadas completamente al trabajo que les corresponde. And now women have the freedom, women in many countries have the freedom to go out and work and have their own financial independence. Y ahora muchas mujeres en el mundo tienen la libertad de también trabajar fuera de casa y ser más independientes. But what happens is that many wind up working an 8-hour job and also doing almost all of the domestic work as well. Pero lo que sucede en realidad es que hacen las 8 horas de trabajo que normalmente hacen los hombres, pero además también se encargan de todo el resto de la familia, de llevar la casa. So their newfound freedom means they have the freedom to work twice as hard. O sea que la libertad que han conseguido es trabajar el doble que antes.
And I think you're right, that if we're looking for an excuse not to do practice, we can always find an excuse. Y es verdad que si buscamos siempre alguna excusa, siempre la podemos encontrar para no practicar. But of course, because women often have the major part of the responsibility for the home and the children, sometimes they do have a harder time finding time to go and do retreats. Pero lo que está claro es que si la mujer es la que se encarga de las tareas principales de la familia, le puede ser más difícil encontrar, sacar tiempo para practicar, hacer un retiro de un mes o lo que sea. At least until the children are grown. Al menos esto es la situación mientras aún hay niños pequeños. And then what we find is that the monasteries are filled with, the temples are filled with women practicing. Korea, Taiwan, Vietnam, even in Christianity, many of them. Last night we went to the church and it was about half and half. But often the churches are filled with women. Yep. So, Lo que vemos normalmente en todas las religiones es que en los templos hay muchas más mujeres que hombres. Ayer incluso en el cristianismo, ayer estuvimos en una iglesia y de hecho ahí me fijé que era más o menos igual la cantidad de hombres y mujeres, pero normalmente siempre hay más mujeres. what do you think? ¿Qué piensas? Yo lo que no entiendo es que, por ejemplo, en Occidente, no sé los otros continentes, hay pocas mujeres ordenadas, la mayoría son hombres. Pero los hombres han conseguido al menos establecer un monasterio y vivir conjuntamente. Pero yo creo que las monjas occidentales no son capaces, cuando se ha intentado fundar un monasterio de monjas, se ha deshecho. Yo, No entiendo. what I see and I don't understand is why there are so many monasteries for monks, and especially here in the West, at least here in the West, there are so many monasteries for monks. And when it's created a monastery for nuns, sometimes it lasts it doesn't last long, and I don't understand why. En cambio, cuando se ordena, hay menos abandono de la ordenación entre las mujeres que los hombres. But once the women have been ordained, it seems that the ordination it lasts very long, and monks maybe abandon earlier. Right. Yeah. Well, so you raise two very good points. Lo que has hecho es bueno, poner sobre la mesa dos asuntos que son importantes. Speaking to the second point first, I think my observation is the same, that women tend to keep their ordinations much longer. Mi observación también es la misma, como has dicho tú, que es verdad que parece ser que las mujeres guardan más sus compromisos de ordenación que los monjes. Men seem to have a very difficult time with celibacy. Parece ser que los hombres tienen mucha dificultad, sobre todo con el voto del celibato. Yeah, speaking frankly. Hablando francamente es así. But women generally don't have such a hard time with celibacy. Normalmente las mujeres no les cuesta tanto mantener este voto. So it is rather surprising that we find that the vast majority of monasteries, say especially in Tibet, were for monks. Y entonces pues vemos que la mayoría de monasterios en el Tíbet igual es para monjes. So the fact that we see most of the Dharma centers headed by male lamas is not a surprise, because in Tibet the monks had many more opportunities for education. No nos ha de sorprender ver en los centros de Dharma, por ejemplo, que las imágenes o las fotos que vemos de los grandes maestros normalmente son hombres. Esto no nos ha de sorprender porque en los monasterios para monjes siempre han recibido más ayudas que las monjas. And women in the Tibetan tradition had very few opportunities for philosophical education, Buddhist education, until very recently, just
25 years now. Las mujeres a lo largo de la historia en la tradición tibetana siempre han tenido muy pocas oportunidades de educación, de práctica. Ha sido solo en los últimos 20 años que la situación ha empezado a cambiar. So only last year did women get the opportunity to become geshes, for example. Fue justamente el año pasado cuando las mujeres a partir del año pasado tienen la oportunidad de ser geshes en la tradición de Lupa, por ejemplo. So this is a great historical breakthrough in almost more than 1,000 years of Tibetan Buddhist history. Finally, women have equal opportunities to take this highest philosophical degree. En este sentido, ha sido un gran logro que durante 1000 años, digamos, no se había conseguido, y ha sido justamente ahora, el año pasado, que por primera vez las mujeres tienen la misma oportunidad que los hombres de convertirse en geshes. This is in the Gelug tradition. Well, in the Tibetan tradition in general. En la tradición tibetana en general. Anybody can take a geshe degree. You don't have to be a Gelugpa to get a geshe. No has de ser Gelugpa para tener el título de geshe. And also women are getting Kempo degrees, say in the Nyingma tradition. They're getting recognized as teachers. They call them Kemmo. Kemmo es también el título que reciben las mujeres en la tradición Nyingma, que pueden conseguir últimamente. Abad del monasterio. ¿Eh? Ser abad del monasterio. Ser abad. Kempo es. Yeah, Kempo. A male is Kempo and a female is Kemmo. Kempo es el título, digamos, que se le da a maestro, y Abad masculino es Kempo, sí. Y abadesa femenina es Kempo. Exacto, el mismo título es la traducción, Kempo. So there are two huge monasteries in eastern Tibet. En el este del Tíbet hay dos monasterios enormes. One has 8,000 nuns. En uno hay 8000 monjas. And 8 nuns have been recognized as kemmos, or teachers. Y 8 de estas mujeres han sido reconocidas como kemmo o maestras. The other community has over 10,000 nuns, and already 20 nuns have been recognized as kemmo teachers. 10.000 monjas en el otro monasterio y 10 ya han sido reconocidas como kemmos, también maestras. So things are really changing, even in the Tibetan tradition. O sea que incluso en la tradición tibetana las cosas están empezando a cambiar. And I think more changes will come. Y creo que más cambios habrán. But still the support for monks and nuns is nowhere nearly equal. Pero continúa la ayuda que reciben los monjes en comparación con las monjas ya no está equilibrado. Sigue siendo. Before in Burma, they said that a monk was worth 10 nuns. Antes se decía que un monje valía como 10 monjas en Alemania. So if you gave €1 to a nun, you would give €10 to a monk. O sea que si dar €1 to a nun is like 10. Then you would give €1 to a nun, but to a monk you would give €10. A una monja le das €1 y pero a un monje le tienes que dar 10. So we see this, and often what's so surprising is that the donors are mostly women. Esto lo podemos ver, y lo que es más sorprendente que normalmente estas personas que ayudan, digamos, son mujeres. But the women are supporting the men more than they are supporting women. Pero las mismas mujeres también están ayudando más a los hombres que a las mismas mujeres. This is also true in the United States. Huge difference. También vemos estas diferencias en Estados Unidos. And so in a way, it's very strange that women are perpetually